En este video hablaremos sobre la gramática, redacción y ortografía. Para comenzar, ¿qué es la gramática? La gramática nos dice que es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de las oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticos. Nos dice que la gramática se divide en 4 niveles, como tenemos el primer nivel fonético-fonológico. Este nivel se encarga del estudio de todos los sonidos de las palabras, así como el uso de algunos signos de puntuación con los cuales nosotros debemos familiarizarnos para poder comprender nuestro texto. El siguiente nivel es el nivel sintáctico. El nivel sintáctico se encarga de tener una relación entre lo que se está diciendo y lo que se está escribiendo, además de que nos da la relación que tienen las palabras dentro de una oración. El nivel léxico-semántico. El nivel léxico-semántico se refiere más a los significados de cada una de las palabras que forman nuestras oraciones dentro del texto. Y por último tenemos el nivel pragmático. El nivel pragmático es el que se ocupa de adaptarse a los distintos tipos de lenguajes, dependiendo del contexto del que se esté hablando. El siguiente tema son los tipos de gramática. Para empezar tenemos la gramática prescriptiva. El primer tipo es la gramática prescriptiva o también llamada normativa y como su nombre lo indica, eh, se centra más en las normas y las reglas correctas de una buena escritura y redacción en un determinado contexto. El segundo tipo es la gramática descriptiva. A diferencia de lo anterior, este tipo de gramática no juzga de forma correcta o incorrecta la manera en la que los distintos hablantes hacen uso del idioma, sino que aspira a comprender cómo es el uso real de las normas del idioma dentro de una comunidad o unas comunidades determinadas. La gramática tradicional. La gramática tradicional se trata del conjunto histórico de documentos e ideas heredadas de civilizaciones anteriores en torno a lo que la gramática es. La gramática funcional. Este tipo de gramática aspira a ser una gramática general del lenguaje, o sea, un conjunto de normas básicas aplicables a diferentes idiomas dotados de gramáticas distintas. Y por último tenemos lo que es gramáticas formales. Estas se llaman así o también las pueden llamar gramática abstractas, que pueden aplicar su lógica a lenguajes no verbales como podrían ser los lenguajes de programas informativos. El siguiente tema es la redacción. Bueno, en sí la redacción dice que este término eh, proviene del latín redactio, que quiere decir redactar, o sea que hace referencia a la acción y al efecto de redactar un tema. Ahora, la redacción tiene 4 propiedades, las cuales son las siguientes. La primera propiedad es la adecuación. La adecuación supone elegir el registro o la forma de hablar correcta, ya sea culta o coloquial, y la variedad de discurso, ya sea narrativo, explicativo, ya sea también dialogado o argumentado. En coherencia. La coherencia dice que parte de que el texto presente un sentido unitario y que la información esté bien organizada y que los enunciados resulten claros y precisos. La siguiente propiedad de la redacción es la cohesión. La cohesión se basa en que se utilicen adecuadamente los elementos lingüísticos para relacionar formalmente las distintas partes y enunciados, o sea, el uso correcto de los conectores y de las repeticiones adecuadas. Y por último, tenemos la propiedad de la corrección. En esto se elabora del texto las normas gramaticales, siguiendo las reglas morfosintácticas y ortográficas. Ok, como siguiente tema tenemos la oración.
Como podemos observar, aquí nos dice que la oración es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido completo. Nos dice que la oración está compuesta por dos partes. La primera, que es el sujeto, que es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo, y el segundo complemento es el predicado. El predicado en este caso es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. La palabra más importante del sujeto y del predicado es el núcleo. En el sujeto, el núcleo es un nombre o un pronombre, y en el predicado es el verbo. Tenemos varios tipos de sujeto, dependiendo de muchos subtemas. El primero, sujeto agente y sujeto paciente. Esto va a depender del tipo de voz que se use en la oración. En el primer caso, sujeto agente, se usa una voz activa y el sujeto es el agente que ejecuta la acción que transmite el verbo de manera directa. En caso del sujeto paciente, se usa la oración una voz pasiva y se pone eh, el foco en el objeto, por lo cual el sujeto recibe el efecto de la acción. El siguiente tipo de sujeto es el sujeto elíptico o tácito y el sujeto gramatical. En este caso, el sujeto elíptico es el sujeto que no está explícito en la oración, pero puede deducirse por la desinencia del verbo principal. Y el sujeto léxico es el que se encuentra escrito directamente en la oración. El sujeto gramatical es el que tampoco está escrito explícitamente, pero en ella se usan, las desinencias de número y persona. En este caso podemos utilizar lo que son los pronombres personales como tú, usted, él o ella. Esos son los sujetos gramaticales. El siguiente tema son las oraciones, los tipos de oraciones según su complejidad sintáctica. Nos dice que se divide en simples y compuestas. Nos dice que las oraciones simples son aquellas que poseen un solo verbo principal que hace del núcleo del predicado. Un ejemplo podemos decir, como por ejemplo aquí, Martín corre mucho. En dado caso, el núcleo del predicado es correr y el sujeto es Mario. También existen las palabras compuestas. Las palabras compuestas nos dice que son aquellas que integran dos o más oraciones simples en una sola, a través de nexos y partículas que hacen de puente. Dependiendo de cómo se integren estas oraciones podemos hablar de coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. En este caso las coordinadas nos dice que son las oraciones combinadas que poseen el mismo nivel de importancia, como por ejemplo Luis compra y María vende. En dado caso, las dos tienen como que una igualdad, tal vez no en el mismo sentido, pero en sentido contrario, pero ninguna es más importante que la otra. En las yuxtapuestas, nos dice que son las en las que no existe un nexo haciéndolo de puente, sino un signo de puntuación. Aquí es donde entran lo que son las comas, los dos puntos o el punto y coma para separar diferentes oraciones simples. Y las subordinadas son aquellas en las que una de las dos posee una mayor jerarquía e importancia que la otra. Eh, en esta última nos dice que a veces una de las oraciones de las que está compuesta tiene una mayor importancia que la otra. Un ejemplo podría ser mi primo de quien te hablé ayer viene a la fiesta, o sea que le da mayor importancia a una parte de la oración. También las oraciones se pueden dividir según su estructura sintáctica y puede hablarse de dos tipos de oraciones, unimembres y bimembres. Nos dice que las oraciones unimembres son las que están compuestas de una única parte sintáctica
y no pueden dividirse en sujeto y predicado, como por ejemplo una de estas podría ser está lloviendo. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Que esta oración no se puede dividir en dos partes porque no cuenta como que con un sujeto escrita explícitamente. Y las oraciones bimembres, en cambio, son aquellas que poseen dos partes claramente diferenciables, que son el sujeto y el predicado. Por ejemplo, tu padre dice que está lloviendo. Ahí sí podemos diferenciar el sujeto, que en ese caso sería tu padre, y el predicado dice que está lloviendo. Ahora, nos dice que también podemos dividir a las oraciones según el sujeto oracional, o sea, si el sujeto está directamente escrito en la oración o no, y se dividen en dos tipos, las oraciones explícitas y las oraciones implícitas. Nos dice que las oraciones explícitas es cuando el sujeto es mencionado en la oración. Por ejemplo, aquí podemos decir que Mario y Julia viven en esta casa. En este caso, los sujetos están escritos explícitamente, Mario y Julia, y el predicado viven en esta casa. En cambio, el otro tipo de oraciones es personales implícitas. ¿Qué quiere decir esta? Cuando el sujeto es reconocible pero no está mencionado en la oración, o sea que es un sujeto tácito, como lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, aquí podemos decir la oración, aquí es donde nosotros vivimos. No podemos encontrar el sujeto directamente en la oración, pero en dado caso, en esta oración sí podemos reconocerlo, porque dice aquí, ¿quiénes? Ellos. Es un poco obvio que sí podemos saber de quiénes se está hablando. El siguiente tema que veremos a continuación es acentuación. ¿Qué nos dice que es la acentuación? Nos dice que la acentuación se le llama a la fuerza mayor que se le hace a determinada sílaba dentro de una palabra, eh, diferenciándola así de las demás, por su alta duración, intensidad y tono. En el español nos dice que se diferencian dos tipos de acentuación, lo que es la prosódica y la ortográfica. Nos dice que la acentuación prosódica es la que es cuando se le marca a las palabras de forma oral por medio de una sílaba tónica y de una o unas sílabas átonas. Este acento lo cumplen casi todas las palabras, excepto las monosílabas. En este caso solamente las pronunciamos, pero no se le escribe el acento. En cambio, en el acento ortográfico, es en el cual se acentúa de forma escrita por medio de una tilde en la sílaba tónica. Y nos dice que para acentuar este tipo de palabras debemos conocer la clasificación de las vocales. En este caso, la clasificación de las vocales se divide en dos tipos, las abiertas y las cerradas. Nos dice que las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales cerradas, que son la I y la U. Ahora, las palabras se dividen en varios tipos según la acentuación que lleven. Se dividen en agudas, en graves o llanas también llamadas, esdrújulas y las sobreesdrújulas. Nos dice que las palabras agudas, la sílaba tónica la tienen en la última sílaba y llevan tilde siempre que terminen en S o N o vocal. Por ejemplo, salí, canción, acentuación, son una de las palabras agudas. Ahora las palabras llanas o graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y se acentúan siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Y en el otro caso encontramos las palabras esdrújulas. Nos dice que en el caso de las palabras esdrújulas siempre llevarán tilde en su sílaba tónica y las palabras y la acentuación la llevan en la antepenúltima sílaba. Y el otro tipo de palabras son las sobreesdrújulas, que también se acentúan todas las palabras sobreesdrújulas, sin ninguna excepción,
siempre y cuando la sílaba tónica la tengan en la sílaba que es la antes de la antepenúltima. El siguiente tema que veremos es la puntuación. Nos dice que la puntuación es el conjunto de signos que nos permite tener una mejor organización del discurso, así como nos ayuda a evitar la ambigüedad e interpretaciones diferentes de nuestro texto. En los signos de puntuación encontramos lo que son los puntos, el cual se divide en tres tipos de puntos. Está el punto y seguido, punto y aparte y el punto final. También encontramos lo que es la coma, los dos puntos, puntos suspensivos, los signos de interrogación, signos de admiración, los paréntesis, las comillas, los corchetes, los signos de admiración, lo que es también el guión, los dos puntos, punto y coma, y la barra o el asterisco. El siguiente tema es razonamiento lógico verbal. El razonamiento lógico verbal nos dice que es la capacidad básica de la comunicación humana a través de la cual interpretamos ideas y conceptos y procesamos o razonamos la información para generar algún tipo de respuestas en el que nuestro cerebro actúa de manera directa. Aquí podemos encontrar los términos que son sinónimos y antónimos. Nos dice que los sinónimos son palabras que tienen un significado igual o muy parecido, y los antónimos, por el contrario, son palabras que tienen un significado contrario o desigual. En este caso también podemos encontrar lo que son las palabras homófonas, que es como sabemos, las palabras homófonas son aquellas palabras que se pronuncian de una manera igual o parecida, pero tienen un significado diferente. En este caso, esto sería todo por este video. Acá tenemos algunas referencias en donde pueden reforzar la información. Gracias.